en la región de la Araucanía, donde se han registrado en las últimas horas 2 fallecimientos. Está el ministro de Salud, Jaime Mañalich, también entregando información en un punto de prensa, así que vamos a escuchar. Enero exactamente, y empezó a producir los exámenes PCR para diagnosticar esta enfermedad, y el primer examen se hizo a un paciente sospechoso que había llegado de un país del oriente donde había esta enfermedad, salió negativo, pero ese examen fue hecho el día 30 de enero. Desde ese tiempo hasta ahora nosotros hemos vivido el día 1 de este brote epidémico, el día 3 de marzo recién pasado, en que una persona procedente de España tuvo síntomas muy leves en realidad, como ha sido la mayoría de los casos en Chile, y apareció como positivo para el examen de coronavirus, y esto generó el primer brote que tuvimos en el país, en la ciudad de Talca, brote que ya está dominado. Desde entonces el virus ha afectado de diferente manera a distintas localidades a lo largo de Chile. El lugar más importante es el sector oriente de la región metropolitana, que partió fundamentalmente de personas que llegaron desde países con alta circulación viral y generaron brotes locales en sus familiares, en sus amigos, seres queridos, etc. Hay posteriormente evolución o aparición de otros brotes. Estoy hablando en la ciudad de Chillán en relación a personas que concurrían en conjunto a un gimnasio, en San Pedro de la Paz, al sur del río Biobío, inmediatamente cercano a la ciudad de Concepción, y así sucesivamente, y en cada lugar se han ido tomando las medidas que corresponden en relación a los cambios epidemiológicos que analizamos cada día en conjunto con el presidente de la República y otros ministros y subsecretarios. De hecho, hoy día en la mañana ya se ha anunciado que la ciudad de Punta Arenas, que ha tenido un aumento de los casos, sabemos que ahí llegaban cruceros de gente que venía de hecho contagiada, tuvimos que poner a varios de esos cruceros en cuarentena, pero en definitiva en vinculación a esos cruceros ha aparecido un aumento de los casos en la ciudad de Punta Arenas, y por lo tanto hoy día fue puesta en cuarentena, igual que lo que tenemos acá en Temuco. De las 7 comunas de la región metropolitana, una de ellas, que es la comuna de Independencia, ha mostrado una caída muy importante de los casos y se levantó la cuarentena a partir de este jueves en la noche. Hemos venido a esta región porque, como se sabe, tenemos un número importante de casos en la comuna de Padre Las Casas y en la comuna de Temuco. En el resto de las comunas de esta región el número de casos es muy, muy bajo, y en realidad se concentran, insisto, en el radio urbano de estas 2 comunas que en realidad funcionan como una sola. Tiene esta división política, pero es para la circulación del virus una sola zona de contaminación, de infección. En ese contexto hemos aprendido, esa es la palabra, cómo se está implementando esta medida de cuarentena, las barreras sanitarias, qué es lo que se está haciendo con los drones que vigilan la ciudad mientras está en la cuarentena, cuántas personas están siendo vigiladas y sancionadas eventualmente por no cumplimiento. Y tenemos que decir que lo que uno ve, incluso los números nuevos, de nuevos casos, es bastante alentador respecto a las medidas que se han tomado en esta ciudad. Hemos hablado también, como mencionó el señor general, con los directores de servicios que están a cargo más bien de la otra parte de este trabajo. La primera parte
corresponde a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que es cuáles son las medidas que hay que tomar para vacunar por influenza, para hacer que la gente no se contagie, pero la otra parte es qué hacemos con las personas que ya están enfermos, que tienen contacto, dónde las vamos a tener, dónde vamos a llevar a las personas que tienen una situación más frágil, en los centros en los hogares de ancianos, por ejemplo, cuánta capacidad tenemos en tratamiento intensivo en la ciudad y en la región. Y tengo que decir que yo me declaro muy satisfecho por lo que está ocurriendo en esta región y en estas dos comunas en particular, y ha habido trabajo en conjunto con la Universidad de la Frontera en particular, también de las otras, pero sobre todo la Frontera, para poner equipos humanos, equipos tecnológicos a disposición de la ciudadanía para el mejor manejo de esta condición de salud. Hay que reconocer que aquí se está produciendo una situación que es bien virtuosa para la crisis que enfrentamos, y es que se están poniendo en marcha prácticamente de forma simultánea dos nuevos importantes recintos hospitalarios. Uno, el hospital de Angol. Vamos a mantener activo con todas sus camas el antiguo hospital, y vamos a acentuar el hospital de Angol como un hospital eventualmente para el manejo de pacientes más críticos. Tiene una unidad de tratamiento intensivo, vamos a dotarla del equipamiento de respiradores que corresponde, y lo mismo el Hospital Padre Las Casas, que ya este día lunes empieza a recibir enfermos, 30 y tantas camas básicas generales, pero puede aportar hasta 20 camas de tratamiento intensivo para el manejo de pacientes que así lo requieran. Insisto, creo que lo que se está haciendo acá por parte del general, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del orden público y del ordenamiento de esta cuarentena y cordones sanitarios es muy virtuoso, lo agradecemos. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía, el entendimiento cuando se están limitando libertades que son esenciales para las personas. Esperamos que las cifras de estas dos comunas que han ido al alza sin ser un nivel dramático todavía en términos de demanda de recursos de hospitales tiendan a bajar en las próximas días o semanas, y por supuesto este día jueves tenemos que evaluar si la medida de cuarentena que está vigente desde el fin de semana pasado se renueva por otros 7 días o se levanta de acuerdo a lo que, parcial o totalmente de acuerdo a lo que los números y la evidencia sí señalen. Pregunta. Ministro, para Radio Biobío, buenas tardes. Para fundamentar su satisfacción, ministro, ¿es posible entenderla con las cifras? 4 muertos, 12% de contagios del país, Temuco el 68% de la región con contagiados. ¿Se puede referirse a eso, ministro, a esa satisfacción que usted manifiesta? Nosotros sabemos que esta infección va a llegar a todas partes de Chile. No hay ninguna manera, no teniendo vacuna, de evitarlo. Y lo que tenemos que lograr es una expresión que se ha repetido tanto, que es lograr aplanar la curva. Vale decir que la curva de nuevos contagiados no nos ponga en una situación en que el sistema de salud no puede responder. Por razones que no dimensionamos o no nos corresponde señalar superficialmente, en estas dos comunas ha habido un aumento de los casos mayor que en otras comunas del país. No tan alto como la comuna de Vitacura en Santiago, no tan alto como la comuna de Ñuñoa en Santiago, menos que Punta Arenas, pero ha llegado un momento, un umbral en el cual hay que tomar medidas adicionales, no para evitar contagios, es imposible eso. O sea, cada día nosotros sabemos que vamos a tener más casos nuevos en el país hasta que se alcance un pic, suponemos, en la primera quincena de mayo. Vamos a seguir aumentando los casos. Respecto a los pacientes fallecidos que lamentamos, como era esperable, y ese es el sentido fundamental de la cuarentena, la mayoría, todos los pacientes que han fallecido en el país son pacientes adultos mayores. Y de hecho,
tenemos 5 del total de pacientes fallecidos que ni siquiera fueron sometidos a terapia intensiva. O sea, sus familiares, su equipo tratante consideró que su situación por un cáncer, por un deterioro Alzheimer ya muy avanzado, era de tal severidad que no era prudente, no era moralmente correcto exponerlos a una situación tan agresiva como es conectarlos a un respirador y todo lo que ello implica, porque la posibilidad de que salieran adelante era mínima y en ese contexto creo que es correcto lo que se decidió en esos casos. Aquí lo que se trata fundamentalmente es que las personas que se contagian, que son fundamentalmente del grupo más joven hoy día, la mayoría de los contagios están ocurriendo en Chile antes de los 55 años, esas personas no contagien a sus adultos mayores, y por eso la importancia de la cuarentena, de que efectivamente se entienda que esto no es para no solo no estar en la calle, que está vigilado, sino que responsablemente las personas se queden en su casa y ojalá sin contacto con otras personas o con el mínimo contacto con otras personas, y muy sobre todo y desde luego como la cuarentena que rige para los adultos mayores de 80 años, por ningún motivo tener contacto con sus seres queridos que están sobre los 70 años, porque para ellos una infección que es mínima para una persona joven puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ministro, hacemos otra pregunta aquí de Mega Noticias. ¿Hace un mea culpa de la polémica con Katy Barriga, tomando en cuenta que esto escaló con el presidente de la República? Ayer se dieron a conocer unos WhatsApp donde hay un diálogo ahí entre el presidente de la República y Joaquín Lavín Jr. Yo no estoy acá para farándula, estoy para hablar en serio de la situación sanitaria. Agradezco otra pregunta. No le estamos preguntando por farándula, ministro, estamos preguntando por la forma que le contestó a Katy Barriga, una alcaldesa de la región metropolitana. Yo quiero insistir en lo siguiente: nosotros tenemos un protocolo de información. Tenemos que cumplir y estar seguros que la persona que fallece primero realmente ha fallecido, y lo digo así porque hemos tenido noticias falsas de personas fallecidas que han sido filtradas en los medios y que no habían muerto. Y en segundo lugar, tener la completa garantía que por el examen que corresponde, que es PCR, la persona corresponde a un caso positivo. Hemos tenido en el país 15 veces que se ha informado que una persona ha fallecido por un coronavirus y era falso. Y en ese sentido yo creo que hay que llamar a la responsabilidad. La responsabilidad, que aquí hay un camino de comunicación, que esa comunicación exige verificación y que exige, insisto, en primer lugar, estar 100% seguro que los familiares de la persona que ha fallecido o que está enferma de coronavirus están perfectamente informados de esa situación. Ministro, pero la forma que contestó, esa es la pregunta. El mea culpa, si hay un mea culpa de la forma en que usted le contesta a Katy Barriga. ¿Hay alguna otra pregunta o terminamos? Ministro. Bueno, son las palabras del ministro Jaime Mañalich, quien está en la región de la Araucanía, donde se han presentado en las últimas 24 horas 2 de los 12 fallecidos en total. Los 2 de ellos corresponden a esa región, una de las comunas más afectadas, Temuco, donde hay 154 contagiados. El ministro, en este punto de prensa, dice que la estimación de la llegada del pic para todo el país sería en la primera quincena de mayo. Esa es entonces la última estimación a raíz de los datos